y enfrentar México ante este fenómeno migratorio que hoy solamente lo que vemos es que ha recrudecido. No estamos descubriendo nada nuevo. Entrando a la materia, y que pues somos nosotros parte actores y actrices de esta arista, que pues repito, lo que buscamos es encontrar soluciones que resuelvan la problemática migratoria. En ese sentido, les comparto que el Instituto Nacional de Migración sufre una de las mayores crisis económicas. La asignación de recursos que tiene el Instituto en el vigente ejercicio fiscal no satisface las necesidades de operación que, en el contexto de que la migración, siendo un factor de interés nacional crucial, por lo que es el menester de reconsiderarse cómo esta asignación presupuestaria vaya en beneficio del migrante y del propio Instituto Nacional de Migración, como en el operativo, en el presupuesto de egresos que fue en el 2016, y contempla un decremento del 76.30% con respecto al año anterior, en el 2015. Y el asignado para este año contempla 0 pesos, de tal suerte que el Instituto Nacional de Migración solo sobrevivirá con los recursos autogenerados. Esta dependencia, en la actualidad, carece de suficiencia en sus activos monetarios, como se observó en el análisis del estatus financiero realizado por el Instituto Politécnico Nacional. Desde el año 2014 denota la falta de dichos recursos para una eficiente operación de cada uno de sus programas, en los que se encuentran los oficiales de protección infantil, que han sido recurrentemente nombrados acá, los de repatriación, los grupos beta y el programa Paisano, los cuales son fundamentales para la protección de las personas migrantes y que han hecho un esfuerzo normativos para poder atender este sector tan vulnerable de la sociedad y del continente. Ejemplo de ello lo encontramos en el acuerdo por el que se reforma y adiciona la circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del propio Instituto Nacional de Migración, que incluye el formato de salida de menores, señalado en el artículo 42 del reglamento de la Ley de Migración, con el objeto de brindar a estos que viajan solos al extranjero y a fin de evitar de que sean extraídos ilegalmente del país. Es fundamental el incremento de recursos destinados al instituto, ya que en esta institución es vital para la seguridad humana. En razón de lo anterior, se realiza un cobro por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonan el territorio nacional. Sin embargo, lo asignado en el presupuesto de egresos de la Federación representa la tercera parte de los que se recauda por servicios migratorios de salida, y aún así, la suma de ambos no cubre el gasto de repatriación y poniendo en riesgo totalmente la operación del Instituto Nacional de Migración. Bajo este mismo contexto, se requiere realizar una transformación de la institución, acorde a las exigencias y los servicios migratorios y la nueva política migratoria de la que se incorpore la participación de todos los sectores. Ya que administrar y atender la migración desde y hacia México requiere del Gobierno de la República exigencias y oportunidades cada vez mayores y cada vez más demandantes. Implica coordinar esfuerzos a través de una política integral que considere las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio, que busca aprovechar su potencial para el desarrollo nacional y minimizar, en la medida de la posibilidad, de los costos que esto conlleva. En consecuencia, resulta muy necesario robustecer la coordinación intersectorial como interinstitucional para el otorgamiento de apoyos a los connacionales repatriados, fortalecer el apoyo de las repatriaciones de mexicanos a grupos vulnerables como enfermos, adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Asimismo, como fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos que propicie un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia sus países de retorno. En suma, la atención del fenómeno migratorio debe ser humana, eficaz y más moderna, e ir más allá de las acciones unilaterales, sumando esfuerzos con los distintos actores involucrados en el fenómeno migratorio, y para ello requerimos de mayores ingresos con los cuales se puedan dotar de dicha infraestructura, tecnología y mobiliario a los servidores públicos responsables de proporcionar
dicho servicio migratorio. En general, a mejor calidad integral de los servicios que presta el órgano administrativo desconcentrado y que por ende reforzar con ello los derechos humanos de los migrantes, por lo que es menester fortalecer el Instituto Nacional de Migración. Y como ya referí, en este año su decremento fue totalmente del 100%, y por otro lado, la cantidad captada por personas que realizaron el pago de derechos en el año 2016 llegó a ser muy superior de lo que se estaba cobrando como una cuota, y que al aumentar esta cuota por el servicio migratorio a 140 pesos de lo que se está cobrando actualmente, que son 68 pesos, el ingreso permitiría cubrir la mayor parte de las necesidades que el instituto, además de que contaría con mayor presupuesto para la adquisición de tecnología, de propia infraestructura, de mobiliario y en general la calidad de sus servicios migratorios que presta dicha institución. Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el primer párrafo, del artículo 12 de la Ley Federal de Derechos a quedar como sigue. Por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se les cobrará la cuota de 140 pesos. Creo que ante la situación que vivimos en el país, es importante que tomemos en cuenta esta propuesta. No va a haber recurso y está claro que dentro del presupuesto no está contemplado desde hace muchos años el incremento para atender este fenómeno en México, y tenemos que buscar la manera de poder recaudar fondos que fortalezcan la institución y entonces podernos poner a responder lo que está demandando este flujo migratorio y esta demanda que no merma y que no va a cesar en los siguientes años. Al contrario, creo que se va a recrudecer cada vez más. Entonces pongo a consideración de ustedes esta propuesta, esta iniciativa, y ojalá que logremos fortalecer primeramente el Instituto Nacional de Migración y entonces poder empezar a generar una política y entonces poder empezar a meterle mayor énfasis a las necesidades que tiene la propia ley de migración. Muchas gracias, presidente, y gracias por su atención. Don Víctor, ¿quiere suscribir la iniciativa, senadora Guevara? Si está de acuerdo que don Víctor suscriba la iniciativa. La senadora Calderón, en el mismo sentido, ¿verdad, senadora? Para suscribir, senadora Guevara. Muy bien. Que desee servicios parlamentarios. La senadora también, en el mismo sentido, ¿verdad, senadora? Si servicios parlamentarios, le pasa el acta, por favor, a la senadora Barrón. Se hace el turno a la Cámara de los Diputados y tiene el uso de la palabra ahora sí el senador Rabindranath Salazar Solorio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la mesa directiva. La confianza y la credibilidad son dos elementos indispensables de la democracia de nuestro país, pues nos sirven para evaluar diversos aspectos de las instituciones, entre ellos la eficacia y su funcionalidad. Y en los casos de los cargos de elección popular, medir con objetividad que lo que se ofreció durante la campaña se cumpla durante el encargo. Aunque las instituciones públicas son las que padecen en mayor medida el desprestigio y la ausencia de credibilidad, y esto lo podemos ver en estos momentos con las campañas que se empiezan a desarrollar en el Estado de México, donde solamente en momentos electorales es donde se ve la visita de prácticamente todos los secretarios de Estado. Volcados hasta esta entidad federativa están desde el secretario de Comunicaciones y Transportes, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el del ISSSTE, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, en fin, todos los secretarios repartiendo a diestra y siniestra, desde despensas, computadoras, techos, en fin,
en estos momentos se aparecen para poder ofrecer, como lo hacen cada 3 o cada 6 años, una serie de prebendas a cambio de comprar la voluntad popular. Eso es muy lamentable y es precisamente lo que ha venido dando con la falta de credibilidad y con la falta de participación de parte de los ciudadanos. Sin embargo, también tenemos que agregar que son los partidos políticos los que a lo largo de estas últimas décadas han padecido con mayor fuerza la reacción y el rechazo social. De acuerdo a una encuesta realizada por el Latinobarómetro, actualmente los partidos políticos en nuestro país ocupan el número 13 de un ranking de 20 que mide el grado de desconfianza institucional. En esta encuesta levantada, el 70% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos. Solo el 4% de la población mexicana confía en los partidos. El 52% de los ciudadanos está poco o nada satisfecho con la actual democracia de México. El 49% opina que en el país estamos más cerca de un gobierno que se impone que de uno que resulta de la consulta con la ciudadanía. El 77% considera que el gobierno debe resolver los problemas de la sociedad. El 61% piensa que los partidos son necesarios para el buen funcionamiento del gobierno. Únicamente una tercera parte de los mexicanos dijo interesarse mucho o algo en la política. La mayoría de los ciudadanos, que es el 66%, no confían en que las elecciones sean limpias. Los datos anteriores nos permiten ver el panorama tan preocupante en el que se encuentran los partidos políticos en la actualidad. A pesar de que la legislación establece que los partidos son entidades de interés público, intermedios entre la sociedad y el Estado, estos han venido colocando durante cada elección en un segundo término las reivindicaciones sociales y las propuestas, para que la Comisión de Conductas, que a lo largo de la historia se han vuelto un lenguaje común entre algunos electores y candidatos que se prestan a prácticas de pedir y ofrecer. Así, de forma habitual a lo largo de las campañas, ya sea en un recorrido o un mitin, en aras de la obtención del voto, el candidato ofrece maravillas, sin que exista la posibilidad de poderlas cumplir o las facultades que otorga el cargo no lo permite. Ello deteriora la credibilidad institucional, como se mencionó en líneas anteriores, y por supuesto la construcción de una verdadera cultura cívica. Quiero platicarles una anécdota que me aconteció hace ya algunos años, en una campaña política, donde algunos candidatos venían ofreciendo, siendo candidatos a alcaldes, venían ofreciendo la posibilidad de bajar, por ejemplo, el costo de los energéticos. O algún candidato ofrecía el que no se cobrara el pasaje, el servicio público de transporte, siendo que no es una facultad que le corresponde a un alcalde, sino en este caso a un gobierno del Estado. Ese tipo de propuestas que engañan a la gente porque no está en las facultades de un candidato son las que, una vez que se accede al cargo, hacen que se pierda la credibilidad en los partidos políticos y los políticos mismos, obviamente, porque ofrecen cuestiones a sabiendas de que no las van a cumplir. La iniciativa que el día de hoy presento considera que es fundamental diseñar el andamiaje jurídico electoral y se tipifique una figura que sancione a quien realice promesas de campaña que no se encuentran dentro de las facultades del cargo al que se aspira. Esto porque cualquier candidato que incurre en esta práctica actúa con dolo y se aprovecha del desconocimiento de quien lo solicita para obtener un lucro o beneficio electoral, encuadrando su conducta en la definición de fraude. Por ello, se propone, en primer término, reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de establecer en el artículo 209 que la propaganda electoral deberá contener únicamente propuestas acordes al cargo de elección popular al que se aspira. Está estrictamente prohibido y se considerará fraude político cuando los candidatos oferten o anuncien de manera directa o a través de esta acciones y políticas que no correspondan a las facultades del cargo al que se aspira. A su vez, se reforma el artículo 445 de la ley antes mencionada, con el objeto de adicionar como infracciones de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargos de elección popular el fraude político, mismo que se entenderá como la difusión por parte de los candidatos de propuestas que no son acordes al cargo al que se aspira y cuya naturaleza no corresponde a las facultades del mismo. Dicha conducta dará como resultado la pérdida del registro de los aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección popular. De igual forma, se tipifica de conducta en el Código
Penal Federal a efecto de que se sancione con 100 a 200 días de multa y prisión de 1 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que oferte, anuncie de manera directa o difunda propuestas que no son acordes al cargo de elección popular al que aspira y cuya naturaleza no corresponde a las facultades del mismo. Lo anterior propiciará que la ciudadanía o ciudadano que tenga conocimiento del hecho ilícito pueda denunciarlo directamente ante las autoridades correspondientes sin que sea necesaria la intervención o participación de la autoridad electoral. Con la iniciativa que el día de hoy presento, abonaremos en la construcción de una ciudadanía informada y preparada para exigirles a sus autoridades y así erradicar la práctica electorera que lamentablemente vemos que se da cada 3 y cada 6 años, quienes trafican con la necesidad de la ciudadanía, que lo único que ha generado es inconformidad, decepción y una cada vez más baja participación de las y los ciudadanos en las elecciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias a usted, senador Rabindranath Salazar Solorio. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Antes de entrar al apartado de dictámenes de primera lectura, senadora Barrón, senador Rabindranath, si puede suscribir la senadora Barrón con usted la iniciativa. Con mucho gusto. Servicios parlamentarios, recoja la firma, por favor. El senador Hermosillo, pero por acá. Don Víctor Hermosillo, en el mismo sentido, senador Rabindranath, don Víctor también desea firmarla. Claro que sí, servicios parlamentarios. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Estimados senadores, la mesa directiva tiene un pronunciamiento respecto al atentado terrorista suscitado el día de ayer. El Senado de la República condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado el día de ayer, miércoles 22 de marzo, en el puente de Westminster, así como en el Parlamento británico. Repudiamos este hecho suscitado en el centro de la capital del Reino Unido, que sabemos es el lugar tradicional donde confluyen de manera cotidiana gente de todas las nacionalidades para celebrar los valores de la libertad, de la igualdad y la solidaridad sobre la que se sostienen nuestras democracias. Ante estos reprobables y dolorosos hechos, expresamos nuestra solidaridad a la primer ministra Theresa May, a su gobierno y al pueblo del Reino Unido, en especial a los familiares de las víctimas de este ataque. Lamentamos la pérdida de vidas y deseamos para los heridos su pronta recuperación. Con profunda solidaridad, los senadores mexicanos anhelamos que con la fortaleza que caracteriza al pueblo inglés superen con prontitud estos terribles acontecimientos. Hacemos votos porque reinicien sus importantes actividades, particularmente en estos momentos en los que se encuentran construyendo decisiones fundamentales para el futuro de esa nación, la definición de su relación con Europa y el reordenamiento de las relaciones internacionales en el mundo. Convocamos a la comunidad internacional para que juntos generemos las condiciones que permitan contribuir a ambientes de paz y tranquilidad social encauzados por el diálogo y no por la confrontación, reprobando de manera enérgica el uso de medios que generan muerte y terror. Reafirmamos nuestra voluntad por profundizar la lucha contra el terrorismo, preservando la paz y la seguridad internacional en el marco del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, y solicitamos un minuto de silencio. Favor de ponerse de pie. Es cuanto, muchas gracias. Sí, senadora, sí, tengo a la senadora Graciela Ortiz primero y luego a la senadora Yolanda. ¿Con qué objeto, senadora?
le dan volumen en su escaño, por favor. Si me permitiera hacer uso de la tribuna brevemente, para en el mismo contexto de la violencia, la irracionalidad y la falta de respeto a la vida humana, poder hacer una precisión sobre hechos terribles que sucedieron hoy en la mañana en mi estado, en el estado de Chihuahua. Senadora, si los hace desde su lugar, ¿sí? Si no, para darle un poco orden a la sesión, ¿no? ¿Sí? ¿Le parece bien? Con gusto, presidente, se lo agradezco. Adelante. Hoy en la mañana, una madre de familia, madre de 2 hijos, salió por la mañana a dejar a su hijo a la escuela y a dejar a su hija a su trabajo. Al regreso de su trabajo, de dejarlos en la escuela, fue acribillada enfrente de su casa por personas desconocidas que huyeron del lugar. Murió inmediatamente en virtud de los disparos que recibió. Esta mujer, Miroslava Bridge, periodista, corresponsal de La Jornada, prestigiada periodista, destacadísima periodista en Chihuahua, pagó con su vida un problema que está azotando a mi estado, que es el de la violencia. Yo quisiera, además de señalar quién era Miroslava Bridge, de dejar aquí en la tribuna patente lo que fue la vida de una mujer íntegra, valerosa, que mucho le aportó en el estado de Chihuahua a la conformación de una democracia y de una construcción de una sociedad más justa a partir de su tarea periodística. No entendemos, desde luego, qué fue lo que sucedió. No sabemos cuáles son las razones que llevaron a quienes decidieron este terrible hecho a cegar la vida de Miroslava. Pero la conocimos a lo largo de muchos años, la vimos siempre como una mujer íntegra, como una mujer dedicada a sus hijos, a Andrea, a Carlos Alberto, como una mujer dedicada a trabajar en pro de la sociedad, como una mujer crítica, como una mujer que siempre fue congruente con su pensar, con su decir y con su hacer, y que siempre observó una gran integridad en el desarrollo de su tarea periodística. Y por esa razón, y desde luego porque se trata de la vida de un ser humano, por sus virtudes, por su desarrollo, por su trayectoria, no entendemos, no justificamos y no podemos dejar pasar un hecho tan terrible. El estado de Chihuahua, lo sabemos todos, lo hemos dicho aquí en la tribuna en otros momentos, pasó en etapas pasadas por una ola de violencia que fue controlada, que pudo ser superada, y teníamos algunos años en una placidez social que permitía el desarrollo, el sano desarrollo de la sociedad. Pero estamos preocupados, estamos consternados, estamos indignados y estamos dolidos por lo que es el día de hoy un asesinato artero que no tiene ninguna justificación, que no puede tener ninguna explicación y que debe de tener una respuesta inmediata del Estado chihuahuense para que quienes cometieron este terrible crimen sean verdaderamente sancionados y para que el Estado de Chihuahua recupere la paz, la tranquilidad que ha venido perdiendo. En esta tribuna, quienes somos senadores por nuestro estado, quienes estamos hoy y quienes estuvieron ayer, fuimos muy claros siempre en el deseo permanente de lograr la recuperación de las condiciones de paz en Chihuahua. Hoy, con este hecho tan terrible y tan lamentable, pedimos que esa recuperación se empiece a concretar, se empiece a reflejar, se empiece a ver en hechos y en respuestas de quienes tienen la responsabilidad de garantizar y de velar por el bienestar y por la seguridad de los chihuahuenses. Yo quisiera solamente dejar el testimonio de la vida de una mujer que mucho le dio a Chihuahua, que mucho le aportó, que deja a sus hijos solos, que deja a su familia en un luto y en un desconsuelo inaceptable, y que nos deja a quienes fuimos sus amigos, a quienes la acompañamos en su vida, a quienes compartimos con ella sueños y proyectos, nos deja con la
exigencia de que su muerte no quede impune. Que hoy, como ayer, se restituyan las condiciones de seguridad en Chihuahua, se le dé certeza a los chihuahuenses, pero sobre todo que se le dé respuesta a su familia. Si usted me lo permitiera, presidente, yo quisiera pedirle también un minuto de silencio para Miroslava Bridge, gran periodista chihuahuense que hoy se fue. Sí, con gusto la Asamblea toma conocimiento y estará atenta a las investigaciones. Sí concedemos el minuto de silencio. Sí, a ver, tengo registradas a varias senadoras, a ver si es el mismo sentido, a la señora Yolanda Latorre, a la senadora Saldaña, a la senadora Diva y a la senadora Mariana. ¿Es sobre el mismo sentido, sobre el minuto de silencio? Y además quieren hacer uso de la palabra. A ver, ¿qué les parece si entonces, a ver, les doy el uso de la palabra y luego damos el minuto de silencio? Señor, tengo registrada a la senadora Yolanda Latorre. ¿Después de qué? ¿Después de qué, perdón, senador? O ya no, la doy. Compañeras senadoras, porque es otro tema. Ah, es otro tema. Ah, bueno, ok, es otro tema. Senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, senador presidente. Por supuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el grupo parlamentario, lamentamos profundamente lo ocurrido a una mujer periodista, una periodista valiente, una periodista que trabajaba todos los días, Miroslava Bridge, y también creo que este hecho, lo que ocurre en el estado de Chihuahua, pues como Senado de la República tenemos que hacer una reflexión sobre lo que se está dando en todo el país. Lamentablemente se ha dado un repunte de violencia, han crecido hasta en un 36% los homicidios y creo que es un muy buen momento para reflexionar, para hacer lo que está en nuestras manos. Incluso tenemos temas pendientes en materia de seguridad. En un rato se va a dar el debate al respecto, pero no podemos dejar sensibles ante lo que ocurre en Chihuahua y en varios estados del país. Hoy hablamos de una periodista, una madre de familia, pero todos los días en diferentes estados de la República se están dando muertes que no necesariamente se les da el seguimiento pertinente y no necesariamente las autoridades están haciendo lo que les corresponde. En este hecho y con este hecho, por supuesto, exigimos a las autoridades que trabajen de la mano, gobierno estatal, con la coordinación de autoridades federales, pero sí aprovechar, compañeras y compañeros, para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en materia de inseguridad, en materia de violencia en todo el país. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Senadora Saldaña, ¿con qué objeto? El mismo. Gracias, presidente, por este espacio. Creo que el testimonio que ha dado hoy nuestra compañera Chela Ortiz, originaria precisamente de Chihuahua, debe mover a que todos los grupos parlamentarios de este Senado podamos sumarnos en coincidencia por solicitar a que no solamente este respeto a la libertad de expresión que tiene que ver con consolidar nuestra democracia, sino por la violación a los derechos humanos de periodistas y de mujeres. Entonces nos estamos sumando para solicitar que este Senado pida precisamente esa investigación a la autoridad local de qué es lo que pasó y que se vaya a la justicia, obviamente, y la reparación hacia las víctimas. Además del minuto de silencio, creo que lo importante es lo que sigue y que el Senado se pronuncie en contra de este tipo, lamentamos, de asesinatos.
Gracias, senadora. Sin duda, me parece que están en el mismo sentido las demás senadoras. Podrían conformar de manera rápida un punto de acuerdo y con ese podríamos traerlo aquí para tener un pronunciamiento de todo el Senado. ¿Con qué objeto, senadora Diva? Me habían pedido allá la palabra, déjenme ir a los que tengo. Sí, mismo tema. Senadora Diva. Gracias, presidente. Yo creo que aquí son varios ingredientes los que tenemos que revisar. Miroslava es una persona, como lo dijo Graciela, muy importante y en el tema del periodismo también lo es. Y retomo las palabras que dijo Mariana, sí, la violencia ha crecido exageradamente. Chihuahua ha tenido un repunte impresionante, le ha dado la vuelta al reloj de una manera impresionante. Tamaulipas, Veracruz, un asesinato de un periodista también hace unos días, pero creo que aquí en el caso de Miroslava es importante llamar la atención, ingredientes que tienen que ver con el feminicidio, que tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver con el clima de violencia que tiene el Estado. Es muy valiosa la participación de Chela al pintar la vida de Miroslava, pero esto nos debe de llamar a reflexionar sobre todos los asesinatos de mujeres que tenemos todavía impunes y cómo tenemos que transitar en un problema tan serio donde las mujeres seguimos siendo estadística en número rojo. Por Miroslava, por muchas mujeres asesinadas, por la violencia exacerbada que tiene en este momento algunos estados, vale la pena que este Senado de la República se pronuncie y pongamos un alto a la violencia en contra de periodistas y de mujeres. Muchas gracias. Gracias, senadora. Le voy a dar uso de la palabra a la senadora de la Peña. Déjenme hacerles una atenta súplica a todos los que me están pidiendo la palabra. En unos momentos más tenemos registrado un punto de acuerdo que habla de seguridad interior, ¿no? En donde me han hecho su conocimiento algunos coordinadores y senadores que están por dar la urgente resolución, donde se podrá hablar de seguridad interior, de seguridad pública, de estados, de encuestas y de números. Les pido ahorita en este minuto de silencio que hagamos un breve apunte. Va a haber el espacio para hablar de seguridad interior y de todos los estados que quieran. Tiene el uso de la palabra senadora Angélica La Peña. Gracias, presidente. Bueno, independientemente de que se dé la discusión de seguridad interior, que me parece que es otro tema, un tema que tiene una característica totalmente distinta, independientemente que lo que la pretenda motivar pueda ser precisamente la situación de crisis que tenemos en el país. Yo quiero expresar efectivamente mi solidaridad a la familia de la periodista Miroslava Brinch, que fue asesinada cuando ella abordaba su vehículo. 8 disparos le dieron. Es algo verdaderamente terrible que suceda en cualquier lugar del país. El problema de periodistas, hombres y mujeres en el país, es un problema que está reconocido por todos los organismos internacionales, de que México es un país inseguro para el trabajo de los medios de comunicación. Es un asunto que compete al Estado mexicano, no solamente a las entidades federativas. Y además el problema de periodistas, hombres y mujeres, que incluso muchos de ellos sobrevivientes que están al amparo del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, pues también se juntan con la crisis que tenemos contra los defensores y las defensoras de derechos humanos que están, insisto, articulados en el mismo mecanismo. Anoche mismo, en la madrugada, también tuvimos otro problema en Sinaloa, donde una defensora de derechos humanos salvó la vida, pero una de sus escoltas fue muerto. Entonces, la crisis del país es fuerte. Yo creo que ahora tenemos que unirnos para un minuto de silencio a favor de la memoria de esta periodista importante de Chihuahua y que se ha hablado de los méritos que la distinguieron, quienes la conocimos. Francamente estamos consternados que este tipo de situaciones se estén viviendo, es muy lamentable, pero me parece que el Senado de la República tiene que volver a insistir, como lo ha hecho en otras ocasiones, en que las autoridades no solamente reciban una solicitud de nosotros o un punto de acuerdo en donde les exijamos que cumplan con su responsabilidad. Yo creo, presidente, compañeras y compañeros de este Senado,
es necesario que les pidamos también cuentas. Yo creo que ya es necesario que les pidamos cuentas de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo nos informan respecto de las estadísticas que de veras avergüenzan al Estado mexicano. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Senador Flores, ¿con qué objeto? Con el mismo, yo les he hecho un amable exhorto a todos mis compañeros que podamos llevar eso a ese punto de acuerdo. Y a ver, ¿por qué no ampliamos el punto de acuerdo? Que se hable de seguridad interior, de seguridad pública, de mando mixto, de agravio a periodistas, pero no voy a permitir aquí que se abra un debate. Sobre ese contexto tiene el uso de la palabra. En este momento, pasamos después a un debate. Tiene el uso de la palabra. Claro que sí, señor presidente. Yo solo quiero hacer un comentario muy breve en torno a este tema muy particular, muy lamentable hecho ocurrido hoy en Chihuahua. Es verdad que hay problemas de seguridad en varias regiones del país, pero creo que hoy no podemos soslayar una